El, el proceso se repite, como habíamos dicho antes, por cada una de las superficies convertidas a polígonos. Seleccionamos cada nodo de conversión y ajustamos sus parámetros de conversión, siempre con el mismo método. En este caso el que utilizamos nosotros es el método general en, en geometría de cuadrángulos, y el, el método específico de conversión que usamos es por cantidad de spans por superficie en 3D, en la dirección U y en la dirección B, eh, pudiendo ajustar cada parámetro de manera independiente, ¿no? Lo que pueden ver es que yo lo que hago es ingreso en los dos parámetros, en U y en B, un número, y en general cuando hago eso lo que sucede es que en una dirección me queda con mucho detalle o muy densa la masa, y en la otra dirección por el contrario me queda por ahí poco detalle o poca información. Entonces deselecciono uno de los parámetros y ajusto primero uno y luego el otro, y de esta manera hago que sea una conversión más equilibrada, para que sea fiel a la superficie en cuanto a la forma, y también para que sea óptima en cuanto a que luego voy a tener que modelar a partir de ahí, ¿no? Pueden usar cualquiera de los cuatro métodos. Yo les aconsejo mirar cómo funcionan o cómo reaccionan cada uno de los cuatro para ver de qué se trata cada uno. Cuando vean las opciones de cada método de conversión, van a ver que son bastante, digamos, autoexplicativos. Van a notar que no es difícil entender cuál es la naturaleza de cada uno, sobre todo si ya entendieron primero los fundamentos de superficies, porque bueno, está relacionado 100% con eso, con los componentes de la superficie y de las curvas. Entonces es bueno experimentar, y es bueno ver qué hace cada uno y después elegir el que más les resulte en esa situación de modelado. Entonces, como pueden ver, el proceso que estamos viendo ahora se repite todo el tiempo a lo largo de todas estas piezas que ustedes ven en pantalla, como ser por ejemplo los burletes, los accesorios que convertimos terminamos de convertir a polígonos en el último capítulo y que pusimos en una capa aparte. Bueno, acá estamos viendo eso, cómo se están ajustando los parámetros de conversión de cada uno. Y lo que van a notar es que la mayoría de los accesorios, como son piezas aparte de la carrocería, no van a tener exactamente ni parecidas a veces la misma densidad que la carrocería, porque no es algo que continúe de la carrocería. Entonces, al ser cosas separadas o independientes, manejan otro tipo de densidad y de detalle. En general, los accesorios tienen un poco más de densidad y más de detalle. La carrocería, al ser algo más grande y más continuo y más suave, entonces puede estar comprendida por una masa menos densa, y bueno, eso también hace que sea más suave, ¿no? Pero sí, lo que se ve es que cada paño continúa con el siguiente, perdón. Entonces eso es lo que hace a la superficie bastante uniforme, para luego poder empezar a unir todo, a soldar y a modelar. Bueno, acá estamos terminando de convertir todas
piezas, los accesorios, los burletes, los detalles de los burletes. Fíjense como ahí le puse mucho detalle y ahí le estoy quitando y agregando de a poco. Esto es muy sencillo porque lo pueden hacer interactivamente arrastrando con el botón del medio, con el atributo seleccionado en el channel box, y responde bastante bien. Y bueno, una vez que están conformes, lo aplican en el resto de los burletes. Y debido a que son superficies similares, el cambio funciona en los tres. Ahí lo que estoy haciendo es duplicando la curva del picaporte que habíamos hecho en el capítulo anterior y haciendo un offset más que un duplicado, un offset de la curva original y llevándola para arriba para generar el espesor del picaporte. Ahí aprieto D para modificar el pivote y lo llevo al extremo inferior del picaporte y giro un poco la curva de arriba para darle la forma que tiene, que es más gruesa, es más grueso en el final del picaporte que en el principio. De esa forma lo que hago es, con las dos curvas seleccionadas, genero un loft y le doy 3 spans a la superficie que generó el loft. Le doy 3 spans en el nodo de creación de la superficie, o sea, en el loft, y convierto el loft a polígonos. Paso la superficie a su respectiva capa para ordenar un poco. Por supuesto que este picaporte es enorme y después lo voy a achicar según la escala real, ¿sí? Pero bueno, ahora este capítulo va a ser mucho el modelado de esta pieza del picaporte. Y van a ver, bueno, que hay varias, como es una pieza más detallada, van a ver que hay un montón de idas y vueltas, porque esto ya es modelado poligonal en sí, específico. Entonces acá ya nos metemos con las herramientas de modelado poligonal. Y lo que sí, bueno, arranqué de una superficie para ya tener como una base de dónde seguir, digamos, de dónde partir. Entonces, como pueden ver, lo que busco es tener las caras de los polígonos lo más cuadraditas posibles, y una suavidad continua a lo largo de toda la superficie. Acá estoy generando una capa nueva que se llama superficies adicionales, donde voy a poner todos los accesorios que no son, o sea, todo lo que no es la carrocería, lo voy a poner, todos los objetos que forman parte del auto pero que no son la carrocería, los voy a poner en esa capa. Es decir, por ejemplo, los faroles, los burletes, paragolpes, la rueda, el picaporte, el espejo retrovisor, ¿sí? Todos los accesorios, el portaequipaje también. Todos los accesorios los voy a poner en esa capa. Así los tenemos las cosas un poquito más organizadas. Y lo que es la carrocería lo dejo en su capa original. Ahí pueden ver cómo, apretando la letra G, repito el último paso, y entonces se agregan todas las superficies seleccionadas, se agregan a la capa mencionada anteriormente, creada anteriormente, mediante la repetición del comando. Ahí, como pueden ver, es lo más rápido hacerlo así. Ahí se ve todo claramente lo que está en esa capa. Y acá vemos todo lo que teníamos antes a la vista, menos algunas cosas.
Ahí seleccioné todo lo que es polígonos y lo sumé a una capa aparte. Ahí seleccioné todos los accesorios. Y separé lo que es la superficie de los polígonos. Y entonces tenemos una capa de curvas, una capa de superficies, una capa de polígonos. Todo por separado, como debe ser. Ahí vemos todas las piezas convertidas a polígonos del auto, hechas hasta ahora. Y también podemos ver que cuando yo modifico la superficie, el polígono responde igual, como pueden ver en este caso. Ahí ven como el polígono sigue a la superficie. ¿Se dan cuenta? Esta es la superficie y el polígono sigue a la superficie. Ahí lo pueden ver. Eso es por la conexión que tiene con el historial de construcción. Muy importante saber aprovechar esto y saber cuándo eliminar el historial de construcción para continuar a partir de ese punto modelando con una escena un poco más eficiente y más liviana. Todo va encaminado, así que ahora con todos estos polígonos lo que voy a hacer es duplicar y mover a un lado todas las piezas generadas como polígonos. ¿Y para qué hago esto? Para tener un punto nuevo a partir del cual yo empiezo a trabajar el modelado específicamente poligonal y sin conexión a la superficie. Y a la vez mantengo el original, porque este último que yo creé fue duplicado, ¿no es cierto? Entonces, si quiero volver al original, puedo hacerlo volviendo al modelo que está convertido de las superficies. El duplicado ya pierde la conexión con las superficies. Cuando ustedes hacen un duplicado común, el duplicado pierde la conexión con el original, porque los duplicados no duplican las conexiones, duplican solamente la geometría. Acá lo que están viendo es que estoy seleccionando algunos paños de la puerta y combinando esos paños para que sean una sola superficie, y buscando y controlando que dentro de esa superficie cada uno de los paños tenga una continuidad con el siguiente, para lograr una superficie pareja y suave en toda la pieza. Entonces fíjense que la puerta es una sola superficie, entonces tiene que estar todo soldado como una sola superficie. Ahí estoy agregando algunas divisiones para que continúe mejor de lo que viene del techo, y a la vez que agrego esas divisiones redistribuyo lo que ya tenía, o sea, redistribuyo los bordes para que sean más equidistantes. Y bueno, eso va a implicar que voy a tener que arreglar un poco también el techo, donde se une con esta parte. Utilizo el point snapping para llevar los últimos vértices a los vértices adyacentes de la geometría adyacente, para que tenga una continuidad mucho más precisa, digamos. Estoy usando el manipulador con el Control Shift para que haga slide y no me modifique la forma de la geometría a medida que yo corro el borde. Control Shift me permite hacer eso. Se desliza sobre la forma la forma 3D del objeto. Control Shift y manteniendo apretado el botón del medio del mouse. Muy útil eso. A medida que arrastran en X o libremente con el mouse,
con Control Shift apretado hacen que el borde se deslice por la forma del objeto. Y de esa forma lo redistribuyen, pero sin modificar la forma. Ahí pueden ver que tengo bastante alineado esa superficie. Estoy aplicando el Edge Flow, como pueden ver se está acumulando varios Edge Flows ahí en el History Stack, en el Channel Box. El Edge Flow lo que hace es suavizar y redondear al mismo tiempo que redistribuye un borde entre otros dos bordes. Cuando digo bordes es un edge loop, o sea, todo un loop de bordes. O sea, redistribuye un edge loop entre otros dos edge loops para que esté en la mitad, a la mitad de camino entre los dos. Bien, acá dejé un poco la puerta de lado, sigo en el lateral. Al igual que con el caso de la superficie de la puerta frontal del auto, combino todos esos paños para que sean uno solo y agrego algunas divisiones y redistribuyo con Edge Flow algunos loops de bordes. Estoy aplicando algunos merge vértices donde veo que me quedó separada la geometría o donde veo que los vértices no están soldados, y ahí vemos como queda una sola pieza. Lo mismo voy a hacer con la luneta trasera, voy a combinarla y voy a soldar donde los vértices están separados. En el extremo de la luneta agrego una división más para redondear un poco la forma, porque es bastante redondita al final, y selecciono los últimos bordes para que me queden todos de polígonos de 4 lados. Aplico el Edge Flow para redistribuir. Utilizo las herramientas de escala y traslación para acomodar manualmente algunos bordes para que se vea un poco más suave todo y ayudar a la subdivisión, y redistribuyo en el otro sentido de la dirección de la superficie algunos edge loops para que queden mejor con el botón del medio y con Control Shift presionados arrastrando esos bordes. Está un poco acelerado, pero como se repite siempre el mismo proceso, es importante que no vaya tan despacio, pues si no. Acá estoy agarrando la parte delantera del guardabarro, el guardabarro delantero, perdón, combinando y soldando cada uno de los paños que forman esa superficie, quitando algunos bordes y aplicando el Edge Flow para redistribuir, manteniendo la forma lo mejor posible. Fíjense cómo me tomo el trabajo de redistribuir la masa un poco en cada una de las dos direcciones. No lo hago solamente en un sentido o en otro sentido de la superficie. Lo hago en U y lo hago en B. Esto de redistribuir los bordes. Salvando la escena, es importante cada tanto acostumbrarse a salvar la escena, quizás más seguido.
Yo tengo el autosave activado, entonces también me quedo un poco más tranquilo y por eso por ahí tardo más en salvar, pero es importante salvar cada tanto. Una versión con otro nombre, o sea, con otro número. Ahí voy a buscar de combinar todo el lateral S de la carrocería, porque de hecho es una sola pieza en la realidad, la carrocería. Ahí estoy combinando la parte de abajo y haciendo un merge vértices, que como pueden ver en algunos paños no se unió, no se soldó por la distancia entre los vértices de esas áreas donde hay más separación. Fíjense que quedó separado, entonces voy a tener que seleccionar puntualmente esos vértices. Si miramos en Wireframe on Shade, ahí lo ven que ahí están muy separados esos vértices, entonces selecciono en modo vértices ese área de ahí y aplico un merge, y voy al merge y le doy más distancia para que se suelden eso. Ahí usé un merge vertices by distance del bonus tools, que es muy útil para soldar todos los vértices de un objeto que se encuentren dentro del umbral de distancia de los dos seleccionados. Los que están a mayor distancia que esos no se sueldan, como pueden ver acá. Entonces estos voy a seleccionarlos yo aparte, manualmente, y voy a correr un merge. Y ahí están soldados. Siempre mirando los planos de referencia para nunca perder la visión de la forma general de la carrocería, no perder la línea del auto ni la suavidad de la superficie. Tengo que buscar siempre de lograr eso, o lograr respetar eso. Y acá tengo un par de polígonos que me quedaron de más de 4 lados, porque lo que viene de arriba tiene más detalle que lo que tenemos abajo. Entonces le agrego un loop y le agrego otro loop para continuarlos y soldar esos vértices para que no queden separados. Y luego selecciono en modo objeto la carrocería y suavizo los bordes. Ahí tenemos la parte de abajo de la carrocería, toda unida. Lo que estoy haciendo es ver cómo voy a terminar esa parte donde pega la vuelta hacia abajo la carrocería, cómo le voy a dar terminación a esa parte. Ahí sí, un merge vértices para unir esos vértices que estaban separados. Porque está muy curva esa línea, entonces voy a seleccionarlo y con la escala lo voy a mover, y fíjense cómo queda más parejo. Pero obviamente después tengo que acomodar todos los vértices que rodean esa zona para redistribuir esos loops y que queden más suaves y uniformes.
Entonces, de la vista lateral estoy dándole un poco más de estabilidad, si se quiere, o si se puede decir, a la malla, haciéndola un poco más recta, eh, para que cuando yo la redistribuya quede un poco más ordenado. Y siempre ayudándome con la escala y con el control shift y slide. Control shift me permite hacerlo a lo largo de la forma del objeto sobre la superficie respetando la forma. Y de esa forma se organiza un poco mejor la malla. Es un ida y vuelta permanente de probar y testear distintos métodos de optimización de la malla, y que esto al mismo tiempo no pierda la suavidad ni la forma de la superficie, ¿no? Ahí estoy usando el Soft Selection Tool con la B larga. Arrastro con la B larga y el botón izquierdo y activo el Soft Selection Tool. Para desactivar el Soft Selection Tool simplemente aprieto la B larga de nuevo y seleccionan de vuelta en modo normal. Ahí lo tengo activado, como pueden ver. Cuando se ven amarillo y naranja es porque está activado el Soft Selection Tool. Y es una herramienta muy útil para quizás cuando tienen que usar algo, una transformación suave, sin la necesidad de usar un deformador. me permite trabajar manualmente y activarla y desactivar esa opción cuando yo quiero, ¿no? Así que seguimos mejorando esta distribución de loops de la carrocería. Algunos quedan un poco mejor que otros. Quizás en algún momento decida borrar o eliminar alguno, porque por ahí hay más de la cuenta. A veces uno se da cuenta de que tiene más información de la necesaria para editar, y entonces se empieza a eliminar donde no es necesaria. Y bueno, pero para darse cuenta de eso uno tiene que hacer este proceso de ordenar y redistribuir esos bordes para que la superficie sea correcta en forma y suave también y continua. Como pueden ver ahí se está viendo un avance en este sentido. Ahí combiné las dos formas, la de abajo y la de arriba, o sea, la carrocería media y la carrocería inferior. Y ahora voy a seleccionar esos bordes y voy a hacer un merge. Y como pueden ver ahí, con un umbral determinado ya se juntan todos los puntos, y entonces eso lo quiero evitar. Entonces aplico otro merge y a esos vértices le doy un umbral más grande, solo a esos, y me evito lo que me estaba pasando antes.
todo este trabajo, todo este tiempo que lleva a hacer esto es importantísimo porque paga para el resto del modelo. Esta es una de las partes más sutiles del auto, entonces lleva tiempo acomodar todo esto. Quizás si hubiera tomado un tiempo mayor en el análisis de la superficie para generar los paños, seguramente hubiera tenido menos trabajo en este momento. Pero bueno, así se ve que va avanzando. Nunca sale todo perfecto o nunca sale como uno quiere en la primera vez. Así que hay que ir haciendo el camino y el proceso. Y de esa forma va quedando bien. Ahí estoy eliminando algunos bordes en la carrocería superior del lateral, porque no es necesario tanto detalle, como decía antes, para describir esa forma o esa parte de la carrocería. Y bueno, ahí tenemos el picaporte nuevamente, que les decía que esta pieza la vamos a modelar así como desde cero, como vieron antes. Selecciono el borde superior de la geometría y corro un fill hole para rellenar con una tapa todo ese hueco de arriba. Y selecciono esos bordes de la tapa y con eso se aplica un bevel. Entonces le doy un poquito de redondez a la tapa, un biselado. El bevel es una herramienta muy utilizada para el modelado, para dar detalle al modelado. Acá estoy haciendo un extrude hacia adentro. Este comando bevel y este comando extrude que estoy utilizando son del Modeling Toolkit, lo cual los hace mucho más versátiles e interactivos que el bevel y el extrude del arsenal tradicional de modelado. El Modeling Toolkit es lo más veloz, lo más preciso y lo más rápido para utilizar. Hoy día es lo que más se usa, ¿no?, para modelar, y van a ver que hace todo mucho más fácil y mucho más fluido el proceso de modelado. Ahí le estoy agregando más geometría, otro bevel para darle un detalle de relieve. Como pueden ver ahí, selecciono algunos loops y aplico un Slide Edge Tool. Utilizo el bevel. Lo que hice fue asolar la pieza del picaporte para trabajar solamente en el picaporte y no molestarme pensando o mirando otro tipo de pieza. Ahí estoy uniendo o dividiendo la tapa para que me quede unida con los laterales del picaporte y así poderla suavizar, porque si no tenemos polígonos de 4 lados, la subdivisión trabaja mal y entonces es necesario que conecte todo para que todo sean caras de 4 lados. Y es bueno mirar la pieza desde todas las vistas para ver cómo va tomando forma.
Esto es lo que digo siempre, ¿no? Trabajar en más de una vista al mismo tiempo siempre. Jamás trabarse o bloquearse en una sola vista. Esto no es lo recomendable porque después cuando orbitan el modelo se ve muy mal de un lado, bien del otro, y la idea es que se vea bien de todos lados, ¿no? Entonces les decía, bueno, acá estoy tratando de generar la tapa, borré la tapa para volver a hacerla y seleccionando algunos bordes. Tengo que redistribuir esos bordes del lateral, porque como pueden ver, en este lado los tengo como arriba están bien y abajo están como distanciados de manera diferente, así que voy contando la cantidad de bordes que tengo ahí, elimino uno para que sean igual que la cantidad de los de abajo y los redistribuyo con Edge Flow. Fíjense cómo lo aplico sucesivas veces y hago lo mismo abajo. Selecciono los dos bordes enfrentados y aplico un bridge entre esos polígonos. El bridge me genera geometría entre dos bordes seleccionados o dos caras seleccionadas de un mismo objeto, ¿no? O sea, de un mismo transform. Y bueno, voy a unir esos polígonos que agregué con el bridge o generé con el bridge, los voy a unir a los que ya tenía creados anteriormente en la parte final del picaporte. Voy a soldar esos vértices, ahí los soldé. Lo mismo voy a hacer en la parte de arriba del picaporte o de adelante del picaporte. Ahí apliqué un bevel que lo voy a deshacer, estoy dándole la forma. Van a ver que acá voy a hacer y deshacer. Por ejemplo, esto es lo que estoy haciendo ahora. Estoy probando a ver cómo se ve la superficie y la forma, cómo va quedando la forma final haciendo esto. Y se va viendo bien, pero no es lo que yo todavía diría terminado. Acá lo que ven es que estoy buscando la forma de hacer el hueco de la llave para la ranura de la llave. Entonces estoy generando ese hueco. Para ello selecciono un vértice y primero utilizo el comando chamfer vertex para abrir una cara en el lugar donde estaba el vértice, y luego utilizamos el comando circularize para darle la forma deseada y empezar a buscar la geometría apropiada para integrarla al resto de la pieza. Utilizando el comando connect, selecciono algunas caras y uso el comando connect y arrastro. Este comando es connect tool. Lo que hace es conecta la geometría usando bordes que cortan o conectan componentes a través del dibujo de bordes. Entonces eso es el comando connect tool, que es también del Modeling Toolkit y también es interactivo, es muy útil, es muy fácil de usar, y aplicando también el comando circularize para darle forma circular a los bordes seleccionados, ¿no? Ahí. Bueno, ahí se está quitando esa forma circular, pero ahora si yo lo aplico nuevamente, el comando, esos bordes quedan perfectamente circulares. Forman un círculo perfecto. Estoy lidiando con la cantidad de bordes que tengo en el frente del picaporte, que vienen del lateral, y cómo hacer para unirlos para formar el hueco de la ranura
de la llave, que tiene que ser redondo. Entonces tuve una búsqueda de la forma, una búsqueda de geometría ordenada y estable para que la subdivisión trabaje bien. O sea, lo que se busca acá es aplicar todos los conocimientos de modelado y topología para que la forma trabaje bien con la subdivisión. Veo que en algunas partes me van a sobrar bordes, en otras me van a faltar, entonces ahí estoy conectando, selecciono dos vértices y aplico el comando Connect Components, que no es lo mismo que el Connect Tool. El Connect Tool es interactivo. El Connect Components es seleccionar dos componentes y correr el comando. En realidad, cuando dije dos componentes, quise decir dos o más componentes. Pueden ser varios componentes al mismo tiempo. O sea, dos vértices o un vértice y un borde, o una cara y un borde, o una cara y un vértice, o tres vértices, o lo que sea. El comando Connect Components conecta los componentes seleccionados y luego puedo seguir modelando como si nada. El Connect Tool espera, al ser interactivo, espera interacción y entonces espera que yo arrastre el mouse o agregue cantidad de divisiones o aplique un offset o lo que sea. Ahí voy ajustando toda esa parte de adelante del picaporte, me estoy peleando bastante con eso. Estoy tratando de... Fíjense que yo trato de generar un anillo alrededor de ese hueco, porque lo que hace el anillo es sostener la forma. Entonces eso es bueno, pero a la vez tengo que hacer que la geometría que está alrededor también acompañe ese anillo, ¿no? O sea, digamos, no tener geometría de más de 4 lados, buscar de que no se vea ningún zigzag en los loops de bordes que van corriendo en un sentido y otro, sino que se vea más o menos como una grilla ordenada. Y va tomando forma de a poco. Como pueden ver ahí, utilizo el comando Connect o el Multicat. En ese caso usé el comando Connect. Ahí estoy usando el Connect Tool, como pueden ver. Y fíjense que trabajan diferente. Apliqué el comando Circularize. Lo mismo hago con los bordes de afuera. Y fíjense que prolijo que va quedando. Pero bueno, no es el final todavía. Uno tiene que buscar y buscar. Y también, bueno, ver cómo conectar ahora todo lo que me quedó desconectado, ¿no? O lo que desconecté. No es difícil, pero lleva un poco de tiempo. Es un trabajo manual. Siempre hay que buscar de acomodar la masa y redistribuir los bordes para que todo sea prolijo. Es uno de los pasos más importantes cada vez que yo hago alguna operación de modelado o cada vez que modifico la malla en alguna forma. Luego viene esto de acomodar los vértices, acomodar
los edge loops, y que la malla se mantenga prolija y legible, así como controlable. Siempre tengan presente los principios cuando estamos modelando este tipo de piezas. Cuando estamos modelando cualquier tipo de pieza. Pero sobre todo cuando modelan para subdivisión, tienen que tener presentes los principios de modelado. Esto de mantener las caras siempre en 4 lados, de mantener una malla lo más ordenada y uniforme posible. Cuando yo quiero generar o representar una forma redonda o suave. Hey, this is Eddie Spaghetti. I'm here at Groove Shark Sessions at South by Southwest. All right, ready? Here we go. This song is called Never Thought I Would, and it's awesome. All right, ready? 1, 2, 3. I don't need nobody else. I feel fine all by myself. 'Cause when I am all alone. Ahí estoy generando un corte con el multicut y moviendo los vértices. Es todo como a veces parece como un trabajo de tejido, y lo es en algún punto. Pero esto que estoy haciendo yo no quiere decir que ustedes lo tengan que hacer así. Desde ya que quizás ustedes mirando esto se les ocurre simplificarlo, y cuanto más lo simplifican, más rápido lo resuelven. Quizás al verlo ya hecho, ya es más fácil porque pueden incluso contar la cantidad de bordes que yo usé, cuando me quedó bien, de cuando no me quedó bien, o sea, en los distintos momentos del video. Yo, a medida que voy avanzando, esto va mejorando. Y entonces ustedes pueden agarrar, digamos, ver cómo queda al final, y en base a eso trabajar directamente sobre tratar de arrancar con la cantidad correcta de divisiones. Pero más que nada, yo lo que les recomiendo es que hagan el proceso de buscar la forma y después ver qué cantidad les va a quedar, porque ese es el proceso que tienen que hacer. Qué cantidad de geometría les va a quedar. O sea, es más importante buscar la forma primero y después determinar, bueno, qué cantidad de polígonos voy a terminar utilizando. Porque quizás arranco con mucho, quizás arranco con poco, pero ustedes se van a ir dando cuenta. Ahí estoy generando más geometría arriba para suavizar un poco más. Utilizo el Edge Flow para redistribuir algunos bordes. Utilizo el comando Connect Components para ir conectando todos los bordes de caras que están desconectadas. Y así voy avanzando a través de la pieza. Aplicando el Edge Flow para distribuir un poco y modelando la terminación de arriba y dándole algún biselado, algún detalle con el Slide Edge Tool, moviendo esos bordes hacia adentro, y con el Move Component Tool, que es seleccionar esos bordes y aplicar el Move Component Tool, que lo que hace es mover los componentes
en el sentido de los normales, o sea, hacia adentro o hacia afuera. Move Component Tool. Mueve los componentes seleccionados hacia adentro o hacia afuera de la geometría, en el sentido de los normales. Como ven ahí. Como pueden ver ahí. Muy útil ese comando. O sea que es un poco, ahí como pueden ver, es muy sensible al movimiento. Fíjense todo el detalle que puedo generar rápidamente. Y si la forma está bien modelada, fíjense qué fácil que es, porque es seleccionar un solo borde y modelar a partir de ahí. Cuando tienen la forma bien definida, todo es más fácil de detallar y de bueno, modificar, ¿no? Editar. Entonces es muy importante, incluso de corregir. Ahí estoy generando un extrude del hueco de la llave, como pueden ver, con la herramienta extrude y utilizando las opciones de interacción. Y bueno, ahí se ve el resultado, para que sea más evidente el hueco de la llave y para que se vea más parecido al de la referencia, ¿no? Fotográfica. Aquí aplico otro extrude, voy hacia adentro, achico con la herramienta escala para ir hacia adentro y utilizo el cursor de traslación, el manipulador de traslación, para ir modelando esa parte. Aplico un bevel para moldear un poquito, darle definición en esa parte. Otro bevel en la parte exterior, el hueco de la llave, y otro bevel en los biselados de los bordes del detalle. Well, we started laying down some tracks, and behind our American backs, he was playing with some evil toys. I said, you may not want my advice, but that piano over there might sound nice. He just insisted on that. Ahí salgo la escena. Todavía no está terminado, es algo que tiene que seguir. Falta la ranura también para poner la llave. Bueno, aquí pasando, dejando un momento de lado el picaporte, pasamos al farol. Seleccioné un borde sí y un borde no, con un comando del Bonus Tools que me permite seleccionar un borde sí y uno no, y generar un patrón alrededor de todo el edge ring, y luego borro los bordes seleccionados para que me queden todos polígonos de 4 lados. Selecciono el polo y hay un comando que se llama Edit Mesh, que es un script de modelado que yo tengo, que les voy a dejar a ustedes para que puedan hacer lo mismo. Lo que hace este comando es, dadas las caras seleccionadas, si hay triángulos, busca de generar de esa región polígonos todos de 4 lados de esa región seleccionada, ¿no? Ahí aplico el Edge Flow, el Circularize y el Edge Flow. Esto para que el farol no termine en triángulos.
También puedo aplicar un deformador sculpt, como lo ven ahí, para que una vez que modifique la topología, la forma vuelva a ser perfectamente esférica, como la tenía antes. Entonces ahí estoy jugando con los parámetros del sculpt, de acuerdo a lo que yo veo en los planos y de acuerdo a la forma que quiero lograr. Utilizo los parámetros del sculpt hasta que quedo conforme con la forma del farol. Y una vez que me gusta cómo queda, puedo eliminar el historial y continuar con el modelo. Lo que están viendo ahí es que yo muevo un locator, que ese locator lo que hace es me permite modificar el área de influencia del deformador. Así que ahora lo voy a mover, muevo el objeto al lugar de origen, a donde estaba antes. Y veo cómo quedó. Y con Grow Selection en modo caras y ahora en modo vértices, también pruebo aplicar un Average Vértices, que lo que hace es promediar la ubicación de los vértices y suaviza la forma. No es recomendable usar mucho este comando porque pueden perder la forma del objeto rápidamente. Es muy... digamos, el cambio es muy grande, entonces pueden suavizar por demás las formas y perder detalle. Para eso es mejor utilizar, por ejemplo, el relax, el comando relax, o el pincel de Artisan, que tiene un modo que precisamente se llama relax y también me permite aplicarlo solamente donde yo pinto. Eso está muy bueno. Ya lo vamos a ver cómo lo uso el pincel en otras partes. Bien, ahí estoy haciendo lo mismo que hice arriba para la tapa del picaporte. Lo voy a hacer debajo, o sea, voy a unir esa tapa para que no me quede un hueco. Y lo voy a hacer usando el bridge también, ¿no? O sea, selecciono los bordes de arriba, los bordes de abajo. Y teniendo la misma cantidad de bordes seleccionados en un lado y en el otro, me permite aplicar el bridge. Sigo buscando la forma. El picaporte me llevó bastante tiempo, por lo que pueden ver. Como pueden ver, pero después en el resultado paga, se ve lindo. Entonces hay que dedicarle tiempo a los detalles también. Tengo que ver cómo completar la parte inferior del picaporte. Seguramente comenzaré uniendo los bordes a través de la utilización de el bridge, que genera polígonos entre dos bordes enfrentados, y así completar la parte inferior del picaporte.
Ahí selecciono una cantidad de bordes arriba, otra cantidad de bordes igual abajo, y ahí corro el bridge. Fíjense que cuando corren el bridge queda seteado el último, la última, digamos, el último seteo de la herramienta queda igual. Y entonces se repite de la misma forma que, como pueden ver ahí, ¿no? Voy a borrar esas caras para volver a aplicar el bridge en las caras que quedan. Y ahí tenemos la tapa de abajo y falta cubrir el frente, ese hueco, y la parte chiquitita del final. Con el multicut generamos esos cortes para que todo sea de 4 lados. Modificamos la geometría para distribuirla un poco. Ahí aplicando el edge flow en algunos bordes. Va tomando forma. El picaporte ya está avanzando, está más avanzado. Bien, ahí estoy creando un plano, como pueden ver. Le estoy dando algunas divisiones en sentido U y en sentido B. Y con esto la idea es generar el hueco de la ranura para la llave. Y al mismo tiempo hacer que este hueco o ranura de la llave tenga la curvatura de lo que tiene, la misma curvatura que tiene el hueco para la llave, ¿no? Entonces primero lo modelamos en plano. Como todo, es más fácil. Y luego se le da la forma final. Como pueden ver ahí, circularicé los bordes de los extremos para generar la forma. Utilicé el multicut para unir esos dos círculos. Y ahora estoy seleccionando los bordes, las caras del exterior para borrarlas. Y que me quede la forma del picaporte sola, o sea, de la ranura sola. Ahí está. Entonces con esto lo que quiero hacer es eliminar algunos bordes porque tenía demasiada información y redistribuir un poco los bordes que teníamos internos. También acá estoy probando. Esta es una parte delicada o compleja porque a partir de acá este detalle chiquitito de la cerradura tiene que ir con el resto de del picaporte, que viene con menos detalle. Entonces, como es algo más grande, viene con menos cantidad de detalle, y acá es donde se concentra. Entonces hay que ver cómo lograr que todo conecte bien sin que me quede en un lugar más divisiones y en el otro menos, o divisiones que no están conectadas a ningún lado. Eso no estaría bien. Entonces hay que lograr mediante, bueno, la técnica, hay que lograr que todo quede unido como una sola pieza.
Y es lo que estoy viendo cómo generar acá, ¿no? Entonces con esta ranura estoy eliminando algunos bordes. Lo que voy a hacer es, voy a utilizar el comando conform, que me permite seleccionar dos objetos y aplicar el comando. No dos objetos, uno solo. Lo que hace conform es modifica el objeto seleccionado para que sus caras adopten la forma del objeto que está directamente debajo del primer objeto. Para esto utiliza la dirección de las normales de los dos objetos. No es un deformador, es un comando. Entonces no mantiene un historial de conexión ni nada, sino que solamente es como un comando de modelado que sirve para ese momento. Lo pueden deshacer también, obviamente, pero no es como un deformador que lo pueden modificar o seguir modificando parámetros y demás. Ahí estoy viendo como unir por la cantidad de bordes que tiene una pieza y la otra, una y otra pieza, ¿no? Entonces me doy cuenta de que la cantidad de bordes que tiene este círculo no es la correcta para poder hacer las cosas con esta ranura. Entonces voy a modificar este círculo y este picaporte para poder trabajar correctamente con esa ranura. Entonces digo, bueno, ahí saqué un borde. Ahí estoy redistribuyendo. Como pueden ver, es un ida y vuelta permanente a medida que uno va agregando detalle. También pueden adelantar el video y mirar cómo queda terminado y buscar de hacerlo, buscar el resultado ustedes, teniendo en cuenta cómo quedó terminado. O sea, le sacan una foto de la pantalla y pueden ver cómo queda la cantidad de divisiones de la pieza terminada cuando tienen el video cuando el video muestra el wireframe de la pieza terminada, y pueden buscar eso tranquilamente. Pero bueno, el proceso lo van a tener que hacer, o sea, lleva el tiempo de proceso, lo van a tener que atravesar, porque por más que lo vean terminado, lo van a tener que hacer. Con esto, ¿qué quiere decir? Contar la cantidad de bordes, van a tener que pensar en mantener la forma, darle la forma y generar la geometría. O sea, no es inevitable eso. Pues ahí estoy creando de vuelta el círculo, habiéndole quitado algunos bordes al picaporte, de manera tal de que vaya bien con la ranura que habíamos generado antes, ¿no? Así que voy generando lo mismo que había hecho antes. Empiezo a modelar, achico vértices, ahí conecto bordes con el Connect Tool, aplico algunos bevels, ahí borré el polo de la
la parte de arriba como pueden ver ahí se ve bastante bien la geometría. Estoy acomodando un poco la orientación. Y ahí estoy viendo la cantidad, hice un cilindro para generar la cantidad de bordes que yo quería, para que me coincida con lo que tengo, con la geometría que tengo abajo. Entonces este cilindro tiene 12 lados. Ahí di vuelta a las normales, hice un extrude. Ahí generé un extrude, hice un anillo. Borro el círculo de abajo y lo que hago es extrudo los bordes de la mitad del círculo. Aplano los componentes en el sentido X y extrudo esos bordes, extrudo y los redistribuyo con el manipulador de traslación y selecciono todas estas caras. Utilizo la herramienta de escala para aplanar la forma. Pongo el pivote en la mitad y hago un mirror de la forma para luego acomodar la ranura de la llave en el centro del hueco de la llave. Estoy dándole el tamaño un poco a ojo, mirando la referencia, inclino o le doy la orientación para que pueda aplicar el conform. Lo miro en todas las vistas necesarias, aplico el conform, agrego algunas divisiones para que el conform salga bien y después voy a borrarlas. Ahí está. Entonces ahora empiezo a ver cómo conectar la geometría del picaporte con la geometría de la ranura para terminar ya la pieza. La pregunta no sería en estos casos cómo hacerlo más rápido, sino cómo hacerlo y cómo hacerlo bien. Eso los tendría que dejarlos contentos, porque si ustedes avanzan lo van a terminar
cuanto más tiempo le dediquen, más rápido lo van a terminar. En cambio, si tratan de hacerlo de la forma más fácil o rápida, que no hay una forma fácil y rápida de hacerlo, entonces no van a avanzar, porque buscando esa forma se la van a pasar el tiempo y no van a avanzar. Entonces lo que les recomiendo es dedicarle el tiempo necesario y bueno, romperse la cabeza con las veces que sean necesarias, equivocándose, para que de esas equivocaciones surja lo positivo de aprender del error, ¿no? O sea, de aprender del error por experiencia, haciendo la pieza. Entonces, de esa forma sí ven el avance y ven el progreso que están haciendo sobre la pieza y obviamente sobre la técnica de modelado, no solamente sobre la pieza. Ahí puse la ranura en template, modo template. Así puedo trabajar en la parte del picaporte mientras veo la ranura y veo la cantidad de divisiones que tengo en las dos piezas al mismo tiempo. Muy útil eso para poder trabajar cómodos. Como pueden ver acá, la dificultad es a dónde salir con la cantidad de divisiones que vienen de la ranura y, digamos, sin afectar la forma general del picaporte y sin dejar bordes desconectados. Entonces hay que ver cómo generar eso. Ahí estoy conectando, generando algunas bordes, conectando algunas caras de la ranura con el picaporte y viendo cómo resolver esa sección con caras de 4 lados. Sin que me perjudique la forma y la suavidad del objeto en esa parte, ¿no? Buscando alternativas de cómo resolver la parte geométrica, el rompecabezas de siempre,
De vuelta, esta forma de hacerlo no es la única, ni tampoco es la correcta o la única correcta. Eh, es una forma de hacer las cosas y como verán, eh, me está llevando un rato largo. Mientras termine con la forma que yo quiero está bien, pero también tienen que contemplar un poco el tema del tiempo. Eh, entonces si encuentran una forma mejor, mucho mejor para ustedes. Digamos, mejor digo, ¿qué quiere decir mejor? Quiere decir que se pueda lograr el mismo resultado más rápido. Y entonces, bueno, ahí bien para poder seguir avanzando con el resto del auto. Ahí estoy utilizando el point snapping para juntar los vértices que tenemos ahí en la ranura con los que tenemos en el hueco de la llave, es decir, en el picaporte, que es la geometría de abajo. Con point snapping hacemos que coincidan perfectos y entonces podemos soldar o hacer lo que tengamos ganas con esos vértices. Pero antes de hacer eso, lo que tengo que hacer es borrar las caras que me sobran, como se ve ahí. Y ahí agregué una división más. Ahí estoy seleccionando el Edge Flow. Selecciono las caras que me sobran de un lado y del otro de la ranura y las borro. Controlando un poco cómo viene la geometría, ahí bajando la ranura a su posición. Utilizando el soft selection. El soft selection, ahí estamos. Le doy la forma final a la ranura. Bueno, ahí empiezo a ver cómo resolver la geometría. Ahí conecto algunos componentes. Estoy usando point snapping para llevar esos vértices de los límites de la geometría a donde está la ranura. Sure, I've taken my lumps, hit some bumps along the way. But I'm always a player, just
Estoy haciendo ahí, seleccionando todas las caras y borrando. La mitad del hueco de la llave y también la mitad de la ranura. Y estoy dejando solamente un cuarto del hueco de la llave para utilizarlo como patrón una vez que termine de generar lo que yo quiero acá. Tengo que ver cómo terminar con esa geometría para que no me queden caras de más de 4 lados. Entonces estoy acomodando un poco todos esos bordes. Se habrán dado cuenta que es mucho de rompecabezas en algunas partes, sobre todo las últimas a veces. Pero con la práctica se va despejando a medida que van avanzando. El tema es no quedarse sin avanzar, sin hacer. Probando. Una vez que detectan cómo resolverlo, ya está terminada la pieza. O sea, es solamente ejecutarlo y listo. O seleccionar las caras, duplicarlas en espejo y luego seleccionar las caras resultantes y duplicarlas de vuelta en espejo y listo. Pero bueno, estamos en eso todavía. Ahí dupliqué la geometría seleccionada y ahí, como pueden ver, modifico el pivote a la mitad. De vuelta dupliqué, modifico el pivote a la mitad y hago un espejo de esa parte. Fíjense cómo ahí me quedé un poquito más arriba, entonces voy a tener que acomodarlo para que quede bien.
y utilizo un látiz. Con el objeto seleccionado le aplico un látiz y lo modifico la forma para que llegue a hacer contacto con el borde de enfrente. Aplico un non-linear bend al látiz, que a su vez deforma a la geometría. Entonces yo deformo el látiz solamente con el deformador, estoy modificando solamente el látiz y el látiz modifica la geometría. Utilizo el látiz porque el bend deformer porque me da como más flexibilidad y es más fácil de controlar que seleccionar varios vértices del látiz y empezar a moverlos. Ahora habiendo hecho este espejo de geometría, tengo más claro cómo voy a resolver el remate final de la geometría. Por lo menos ahora se hace un poco más evidente. Utilizo el point snapping. Se acelera un poco el video, pero bueno, para que no sea tan aburrido. Bien, ahí borré esos bordes. Aplico un bridge. Ahí. Y ahí tenemos la solución de la pieza que tanto costó en llegar. Driving me insane, yeah. Don't wanna cry, but what else can I do? Guess I'll just drink and complain.
Sigo trabajando el detalle final de la ranura para luego darle un extrude y que se vea bien claramente dónde va la llave. Bueno, es paciencia y modelado. Mover vértices y más mover vértices. Modificando el polo de del extremo de la ranura. Y como pueden ver ahí son todos polígonos de 4 lados. Tengo un anillo contenedor de la forma para modificarla. Y tengo una superficie suave. Y donde yo quiera hacer una modificación la puedo hacer sin problemas. De otra forma se complica mucho. O tengo que hacer todo de vuelta, empezar todo de cero. Probando el resultado de la geometría con la subdivisión aplicada. Se veía bien, bastante bien. Y quizás haya que acomodar algunas cositas, pero va tomando forma. Tratando de finalizar la pieza, que ya lleva como 1 hora. Fácil. Voy borrando el historial a medida que avanzo para que no se acumule tanta cascada de operaciones y a la vez hacer un poco más liviana la escena o la evaluación de la escena. Entonces de a poco se va borrando el historial. Ahí dupliqué el espejo de esa forma, lo acomodo un poco. Ahí tenemos una forma suave. Y con el detalle necesario para unir las piezas.
Ahí se ve la pieza con la ranura. Fíjense que suave que se ve todo. Hago un extrude hacia abajo para enviar esa ranura hacia adentro. Aplico un bevel en el borde de la ranura para que tenga un biselado y se vea un espesor, o se sugiera un espesor, y no que sea una cosa así muy cortante. Modelando la parte interna de la ranura, pero como pueden ver, ahí se ve todo mucho mejor. La forma trabaja mucho mejor ahora y la subdivisión va a trabajar mucho mejor también, y va a hacer su trabajo de manera eficiente y correcta. Costó, pero llegó. Ahí se ve el detalle de la pieza. Se ve un par de triángulos ahí. Ahí uní la parte de abajo de la ranura. Generé una tapa y conecto los bordes para que todo se mantenga en 4 lados. Ahí estamos. Selecciono el perímetro de bordes y hago un extrude hacia adentro. Ahí tenemos la ranura de la cerradura bien terminada, y ahí tenemos la pieza entera. Quizá para algunos no sea de importancia, pero bueno, como les decía antes, los detalles sí son importantes en todo lo que es modelado, y hay que prestarles mucha atención para resolverlos y para que salgan bien. Acá estamos viendo el espejo retrovisor que habíamos dejado en un estado inconcluso, y bueno, ahora es extrudar un poco la parte posterior del espejo, hacer algunos extrude y con el manipulador de traslación ir dándole forma hacia adentro o hacia el centro, y usando el comando Edge Flow para redistribuir los Edge Loops a medida que voy avanzando y suavizando un poco la superficie. Ahí aplico un bevel para marcar un límite. Aplico un split ring, se llama el comando, que lo que hace es corta todo un edge
ring. El edge ring es, digamos, lo opuesto al edge loop. El edge loop son bordes consecutivos y el edge ring son bordes, una serie de bordes paralelos. Buscando darle el detalle a la parte frontal del espejo, donde va el vidrio. La parte de atrás es suave y la parte de adelante tiene un par de detalles de bordes y luego adentro el vidrio. Entonces estoy un poco improvisando y un poco mirando la referencia para darle ese detalle y luego generar el plano del vidrio del espejo retrovisor. También usando los mismos comandos de modelado que veníamos usando antes, con bevel, extrude, split ring, slide edge tool, multicut tool, connect tool, connect components. Todas esas herramientas son el bridge, muy útiles para generar geometría rápidamente y editarla. Bien, ahí estoy en el lado posterior del espejo, en la parte del reverso, y sigo dándole forma, buscando la forma, mirando la referencia. Usando el edge flow también, que les estaba diciendo también de los comandos utilizados, el edge flow. Pueden ver la cantidad de edge flows en el history, en la lista de inputs. Con esta pieza terminaremos seguramente este capítulo, esta parte del tutorial, que como habrán visto no es tanto tutorial en esta parte, sino más bien mirar qué es lo que estoy haciendo y prestar atención a lo que estoy haciendo para lograr la forma deseada o el detalle deseado. Y al mismo tiempo hacerlo con una geometría que luego voy a poder renderizar correctamente o deformar correctamente si tuviera que hacerlo. Ahí estoy modificando espesores, ahí me quedó un gran polígono de muchos lados, para el cual selecciono el Edit Mesh. Lo selecciono y corro el Edit Mesh. Ahí selecciono algunos bordes enfrentados y corro un bridge. Ahí está. Y entonces ahora puedo rellenar el resto. Y aplico el Edit Mesh. Y
le aplico algún método para que sean polígonos de 4 lados y el script corre automáticamente. Eso. Les da algunas opciones para ir modificando la selección, como pudieron ver ahí. Pueden ir probando y deshaciendo, así, rehaciendo, etcétera, etcétera. Y acabo de usar, que les decía antes, el relax con el Artisan, con el pincel. Entonces es muy útil, muy intuitivo. Ahí cambié el modo, entonces estoy esculpiendo, pero no es mi intención. Es muy sensible, como pueden ver, entonces hay que bajarle la opacidad mucho. Ahí está, ahí se puede ver un poco mejor. Pero fíjense qué rápido que es para relajar la geometría sin perder tanto la forma del objeto. Se van a dar cuenta que están en modo relax porque en el pincel dice RE. Y al mismo tiempo, bueno, no estoy modificando la concepción de cómo fue modelado la malla, ¿no? O sea, eso lo mantiene, y lo que hago es suavizo con el relax, que lo que hace es redistribuye más equitativamente y uniformemente los edge loops de la malla. Es muy rápido para corregir el pincel de Artisan o el pincel de escultura. También tienen el set de herramientas de escultura. Hay también un pincel de relax por ese lado, pero yo accedo más rápido al Artisan y funcionan los dos igual, funcionan muy bien los dos. Con la B larga pueden agrandar o achicar el pincel, el radio del pincel. Y ahí estamos viendo un poco cómo queda el resultado. Ahí estoy aplicando el Subdivision Preview, el Smooth Mesh Preview, perdón. Y ahí estoy probando lo mismo, de seleccionar algunos vértices y correr el Average Vertex Command, que les decía antes que es medio peligroso porque suaviza mucho y se pierde el detalle bastante. Entonces ahí deshice la operación y trato de utilizar lo que estaba usando antes, o puedo usar también el Soft Selection, varias cosas. Es importante destacar que este pincel de Artisan funciona tanto sobre el objeto entero, en modo objeto, como también si yo selecciono algunos componentes, por ejemplo, vamos a decir algunos vértices o algunas caras, va a funcionar solamente en esa región seleccionada. O sea que si yo selecciono componentes, se va a limitar a afectar solamente esa región. De otra forma, si yo tengo el objeto entero seleccionado, va a afectar donde yo pinte, en cualquier parte del objeto seleccionado. Usando el multicut para terminar de conectar algunos polígonos.
En este punto debería borrar el historial, porque ya se está acumulando bastante. Ahí uso el pincel nuevamente para reacomodar de vuelta eso que modifiqué. Y fíjense cómo rápidamente se suaviza, se redistribuye y la forma se sostiene bien. Ahí se ve bastante bien. Quizás esté un poco grueso, pero se puede modificar todo. Mientras esté bien modelado, se puede modificar fácilmente. Modificando los detalles de los bordes del espejo para que sean un poco más finos. Y viendo cómo voy a hacer para agregar el vidrio del espejo adentro del housing. Ahí está. Ahí hice un extrude hacia adentro para que quede como adentro del espejo. Y con la cara seleccionada hago un bevel. Fíjense cómo genero ese bevel ahí. Hay otro bevel. Y ahí lo que hago es separar ese plano del resto del espejo, o sea, separarlo del housing. Y darle un extrude para darle un pequeño espesor, que no sea una lámina solo. Dándole un biselado en el frente. Y ahí tenemos básicamente el espejo retrovisor. Continuaremos en el próximo video.